Hola amigos, hoy Susana Lapenta en el Palacio Libertad, ex CCK, hoy se llama Domingo Faustino Sarmiento, y estamos esperando para hacer una visita guiada mientras tomamos algunas imágenes. Al fondo vemos lo que era todo el mobiliario del Correo Central, porque este edificio fue el Correo Central de la República Argentina. Bueno, esperamos y después continuamos conversando. Un poquito, pero el ruido va a estar todo el tiempo. Siempre. No descansa. No. Imponente, tan monumental, no fue siempre un centro cultural, ya que este era el Palacio de Correos y Telecomunicaciones, popularmente conocido como Correo Central. Acá, que vemos acá atrás. El edificio se divide en dos áreas, esta es el área noble, llamada así porque fue construida principalmente con los materiales que se consideran nobles, que los vemos a simple vista. En la puerta, hierro, vidrio; en las paredes, piedra, símil París y mármol; en los suelos, cerámicas; arriba ustedes, bronce; y acá delante nuestro, madera. También llamada así porque fue el área destinada a atender al público y a albergar las oficinas administrativas del edificio. ¿Materiales importados todos? Todos importados. Este edificio, para comprender hoy al Centro Cultural, en 1997 fue declarado Monumento Histórico Nacional. Elevando la voz porque estamos con mucho ruido, me gustaría preguntarles, ya que esto es una conversación, no un monólogo, ¿qué implica que un edificio sea Monumento Histórico Nacional? ¿No puede ser modificado? ¿Qué más? ¿No se puede destruir? ¿Qué más? ¿No se puede vender? ¿Y quién lo mantiene? El Estado Nacional. Si se quiere hacer alguna modificación, ¿quién aprueba o desaprueba eso? El Congreso de la Nación. Como por ejemplo que hayan agregado ascensores para mejorar la accesibilidad del edificio. Podemos notar que nada que ver tienen con el espacio original y de hecho se mantuvo la simetría. Y en las paredes vamos a empezar a observar los trabajos de restauración porque veremos los originales buzones. Todo este hall, llamado Hall de los Buzones, cuando era correo funcionaba las 24 horas del día, no importa qué día, qué hora, qué feriado, la gente venía acá a dejar las cartas, según los destinos a donde vayan, en este caso, capital. Estas cartas caían al primer subsuelo, luego eran derivadas al área industrial y de allá enviadas a donde tenían que ir. Si bien este proceso parece muy sencillo, claramente, gente, no lo era, porque pensemos en la cantidad de cartas que pasaban por acá. Toda carta que se enviaba en la provincia de Buenos Aires en algún momento pasaba por acá, y toda carta que se iba o venía del exterior, no importa a qué provincia iba, también pasaba por acá. ¿Hasta acá alguna pregunta? Se juntaban las cartas de los buzones y seguro que venían. Y venían todas para acá, exactamente. Bien. En la época que estuvo Kirchner, ¿qué fue lo que se modificó? Ahora lo vamos a ver. Como hay mucho ruido, en la parte de este sector que vemos acá atrás, lo voy a decir ahora, ¿sí? Este era el espacio de atención al público del correo. Sí. Esos mostradores son los originales del correo que están restaurados porque son Monumento Histórico Nacional, ya que este edificio, gente, tiene una peculiaridad, además de su belleza e historia, que no todo está debajo de esta declaratoria. Es Monumento Histórico Nacional la fachada del edificio y el área noble, motivo por el cual quien haya venido al correo por afuera lo va a encontrar igual y cuando ingresó más o menos también. Ahora, el área industrial
al no ser patrimonio, se la pudo modificar absolutamente toda. Eso modificaron. ¿Está acá todo bien? Sí. ¿Seguimos? Vamos a bajar un piso por escalera fija. ¿Estamos todos bien con eso? Sí. Si no me avisan, ¿ok? ¿Vamos? Vamos bajando. ¿Por acá? Nos encontramos acá en el centro. No, por favor. Bajamos, nos encontramos ahí en el centro. Por favor. Bajamos y nos encontramos ahí en el centro. Estaban todos los ojos. Y también para que miren para arriba esta puerta bonita de la escalera. Que bueno, a la tarde, tipo 4, en la hora mágica, en la que entra el sol por la ventana, ya ven que es un horario privado. Bueno, arriba está, el solcito. ¿Se acuerdan que arriba yo les comentaba que en un momento de la construcción cambiaron los planos del edificio? Bueno, la escalera nos comenta eso, porque vean que la escalera pasa por encima de la ventana. Claramente, la ventana no fue colocada para que pase la escalera. De hecho, en la ventana de arriba de todo, algunas tienen picaporte. Para esto, el edificio se tenía que terminar. Entre 40 años de construcción estuvo. Y esta fue una de las tantas maneras que encontraron para poderlo finalizar. Dentro del área noble también nos vamos a encontrar con simbolismos que tienen que ver con las comunicaciones. Por ejemplo, en este espacio los simbolismos están en las decoraciones de las palabras. Esta imagen, ¿a dónde la vieron? En la farmacia. Pero en la farmacia vemos que tiene un solo grupo, porque esta en teoría son dos dionitas. Tiene una. Cuando tiene dos, representa al dios Hermes, del imperio griego, que es el protector de los mensajeros, de las comunicaciones. Y si vemos la imagen esta con un cuadrito con la mitad, es el dios Mercurio, del imperio romano, que es el mismo. Y al lado vemos un simbolismo que es una flor de lis, que no simboliza comunicación, pero sí simboliza que tenemos un palacio, monarquía, opulencia, y al ser un símbolo masón, no da archivado eso. Pero al ver este símbolo acá, nos va a entender que tal vez sí. Vamos a conocer un espacio muy vinculado con el correo, que en la calle lo podemos ver, pero antes de ingresar me gustaría pedir un par de favorcitos para pedidos para los ruegos. Vamos a entrar a un espacio que está restaurado, razón por la cual les voy a pedir por favor que si van a sacar fotografías, que sean sin flash, ¿sí? Porque el flash daña la restauración. Si bien arriba quedamos en que a un monumento histórico nacional lo mantiene el Estado, también lo cuidamos entre todos. Por eso, fotos y videos sin flash, y como en todo museo, se mira ahí. Y en el suelo, ¿qué vemos ahí? Además de la cosa, un escalón, ¿entiendes? Yo el otro día me mandé sin avisar que una señora voló por los aires. Por eso, por favor, también miremos por dónde caminamos. El edificio es muy hermoso, pero a la vez es muy traicionero, ¿sí? Sí. ¿Vamos? Acá. El escalón finito. Qué bueno.
hola a mi compañero de seguridad, por favor, que está ahí sentadito. Hola. Bien, muy bien. Sigamos. Y vemos 5.000 casillas originales del correo que relatan de 1928, que originalmente se encontraban en planta baja, pero cuando cambia la función del edificio las traen para acá porque en un principio se pensó que todo este espacio sea el Museo de las Comunicaciones, que ya, como pueden notar, no prosperó y quedaron acá. Vaya ahora uno a moverlas. ¿Cómo funcionaban las casillas? Las personas las podían alquilar. Según el tamaño varía el precio y también la funcionalidad. Allá en la punta verán que hay una persiana que se levantaba y alguien del correo, a quien las alquilaba, les entregaba una llave. Llave que no salía del edificio. ¿Para qué? Para que no se pierdan. ¿Qué dijimos del flash? Si quieren lo puede... Acá. Permiso, ¿eh? Entonces la persona venía, siempre veo la que está ahí atrás. Hay una abajo. Bien, esta es la fácil. La persona venía, abría la casilla y retiraba la correspondencia. Las primeras 3 filas servían para eso, gente, para recibir correspondencia, o sea, cartas. En el centro, yo sé que la pregunta fue muy tonta, pero hay gente que no sabe qué es correspondencia, se los puedo asegurar. Porque me lo han preguntado en la visita, ¿qué es correspondencia? A ese nivel. Y las del medio empiezan a aumentar en tamaño porque ya servían para pequeñas encomiendas, tipo cajitas. Van a ver acá que la casilla es hueca. Vemos del otro lado, eso funcionaba para que la persona deje la correspondencia y del otro lado la retiren o viceversa. Las de más abajo aumentan en tamaño para encomiendas medianas y uno mira la de abajo y dice, estas serán para las encomiendas grandes. Son cajoneras, o sea, servían para archivar documentos, entiéndase papeles, objetos, dinero, lo que hoy sería una caja de seguridad. Razón por la cual estas casillas, las de abajo, no se abren del otro lado, solamente se abren de estas, o sea, no son huecas. ¿Sí? 5.000 casillas que nos comentan 5.000 historias, como por ejemplo, en los años 90 el correo colapsó por la cantidad de cartas que se le envió a un programa de televisión. ¿De quién estoy hablando? Hola Susana, que estamos llamando. Según me contaron, el programa recibió 32 millones de cartas, saturando por un día al servicio postal y también a Marcelito, pobrecito. ¿Qué pasaba en las casas? La gente le enviaba más de una carta al programa. Hay un video, esta queda así, hay un video en YouTube de ella hablando con una señora y le pregunta ¿cuántas cartas enviaste, reina? 50, le dice la señora. Y el otro día una turista me hace la pregunta más linda que me pueden hacer como guía de turismo, que es Marco, ¿por qué la gente le envía cartas? Y les pregunto a ustedes, ¿por qué? ¿Y el premio cuál es? Un millón. Coche, departamentos, años 2000 ya. 90, ¿qué puede hacer? ¿Cuánto? ¿De $1 millón de pesos? Dólares era. Dólares. 50 cartas mínimo, ¿no? 92 fue. Claro, no. Sí, casi lo mismo, obvio. Entonces, mi fuente es el libro Guinness. Mi otra historia que les puedo contar es que así como estamos parados ahora recorriendo el edificio, el Palacio de Correos, también lo solía hacer una persona muy importante para la cultura universal, un señor llamado Antoine de Saint-Exupéry. ¿Quién es? Principito. El autor del Principito, que en los años 20-30 vivió en la Argentina, acá en Buenos Aires, acá nomás, en la Galería Güemes, que trabajaba como aviador en una empresa de transporte aéreo postal. Si la empresa era de transporte aéreo postal, más de una vez por este edificio debió haber pasado, razón por la cual jueves y domingos de 14 a 20 horas podemos recorrer la sala inmersiva con toda la experiencia meramente vinculada con el Principito. También este hombre se vincula con una ciudad muy hermosa en la Argentina, que era la ciudad de Concordia, en la
provincia de Entre Ríos, no sé si la conocen, que es cuando si van allá los guías les van a contar que en los años 20-30 él tuvo ahí un accidente aéreo, que tuvo que ser hospedado en un palacio llamado San Carlos, a orillas del río Uruguay, por dos hermanas gemelas, casi princesas, y donde tuvo la aparición de un zorrito. Cualquiera se me pasa con el cuento, me da coincidencia, ¿no? ¿Las quieren ver por dentro las casillas? Vengan entonces. Las casillas grandes de abajo, las columnas, tienen vidrio de atrás. ¿Tenían? Ahora lo vamos a ver. Vamos para el fondo, ¿sí? Soy la persona que pertenece a una generación de cartas. No conozco. Conozco las facturas para pagar, igual. O sea, pero últimamente están en peligro de extinción porque me llegan por mail también. O sea que siempre me pasa en estos recorridos de historia del edificio que siempre está la persona que vino al correo y me tolee, me diga esto no era así, esto no era así. Parece que estoy un poco presionado a la hora de hablar del correo. Pero acá no. Este es uno de los pocos espacios en los cuales yo me siento cómodo, la verdad, porque acá solamente venía la persona que trabajaba en el correo y puntualmente en la sección de las casillas. En su momento, quien trabajaba en el correo no era libremente por el edificio. Vos tenías que venir a tu sector y a tu puesto de trabajo. No puedes aparecer de otro lado porque si no iba a causar problemas. ¿Por qué? Porque trabajaban aquí aproximadamente 10.000 personas, gente. Mucho, ¿no? Un pueblo para la ciudad. Bueno, digamos el monstruo, claramente fue construido para lograr esta cantidad de trabajadores. Además, el edificio también funcionaba las 24 horas y que una persona trabaje 24 horas no es una esclavitud, había 3 turnos y áreas de trabajo que requerían mucho personal. Pero todo manual, claro. Y bueno, justamente acá podemos ver una gran cantidad de casillas que claramente una persona no podía trabajar con todo esto. 10 mucho menos y 100 lo pongo en duda. Porque no era que venían en un horario fijo, creo que uno tenía que estar constantemente observando que dejen o no, o si llegaba un carro lleno de cartas para tal casilla, porque también pasaba eso, cuando uno no tenía un domicilio en el sistema, ponía su casilla, y si vos, por ejemplo, a esto de Susana Jiménez le mandaban a una casilla la carta, no al canal. Por ende, si el correo colapsó por la cantidad de cartas que se le envió, imagínense la cantidad de cartas que había en una casilla, o sea, a eso me refiero. Bien, como todos sabemos, este edificio como correo en un momento empieza a decaer por la cantidad de cartas, por el desarrollo de las tecnologías en las comunicaciones. ¿Para qué seguir manteniendo tremendo monstruo de edificio para un servicio que utilizamos en el teléfono celular? Entonces empezó a quedar obsoleto y empezó a perder mantenimiento y seguridad. Cuando pierde seguridad, aparecen las manos largas. Y la mano larga no dudó en aparecer en el bronce de las casillas, en el mármol de Carrara que vemos abajo. Originalmente, acá lo que había era una pared de bronce que era para finalizar la casilla, porque yo recién le decía que no son huecas, pero uno las ve ahora y es Marco, me mentiste. No, había una paredcita de bronce que se entiende que o se desapareció o se utilizó ese material para restaurar las casillas que vemos. ¿Por qué? Porque cuando se restaura el edificio, gente, era un requisito
utilizar materiales que se encontraban adentro del edificio. ¿Por qué? Estas baldosas, son cerámicas que hacen mosaicos. Hoy en día, ¿cómo se consiguen? No se consiguen más. Entonces, han utilizado para la restauración los mosaicos, las cerámicas que se encontraban en el área industrial para poder restaurar toda el área norte. Puede haber pasado que el bronce que estaba acá abajo se utilizó para restaurar las casillas que pudieron sobrevivir, porque gente, había muchas más casillas. No eran 5.000 nada más, habían muchas más. Que algunas se han deteriorado mucho y ese material de las casillas se utilizó para estas casillas, o si no también puede haber pasado que desapareció. ¿Sí? Bien. ¿Seguimos? Sí. Dígame. ¿El que laburaba acá, cómo sabía que la carta la había depositado o él la... Uno estaba sentado acá y sabía, sí, apareció en la carta ahí. O también había un personal que avisaba, entró una carta en la casilla 2119 y ahí ya se dividía. Había todo un registro, había todo un control constantemente acá adentro. Por eso digo, no había solamente 10 gatos locos, había muchos. Ella lo acaba de decir, era todo manual. Una pregunta. Las radiaciones que la escalera que bajamos, que podría tener mucho más uso que el piso de arriba, no tiene desgaste, no tiene un desgaste acorde con las 10.000 personas. Porque se restauró todo. El trabajo de restauración fue único. Igualmente ahora lo vamos a abordar mejor, pero fue un trabajito bastante ¿En qué año fue? delicado, entre el 2009 y el 2015, todo el trabajo de restauración. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó? Es un número que yo no manejo, pero entiendo que debe estar en el boletín oficial del 2015 cuando se lo inauguró. ¿Seguimos? Decirle que te vendan para que te Bien, yo trabajo acá, gente, puedo decir que se inauguró una muestra vinculada al 100% con el correo. Era algo que, por lo menos este humilde día, gritaba a los cuatro vientos, por favor, hagan una muestra, porque es hermoso el edificio, pero hablar del correo hasta hace 2 semanas era hablar con la imaginación, ya que lo único que había abierto al público del correo era planta baja y el cuarto piso, que después lo acaban de ver. La calidad lentamente del correo, ya que es una muestra realizada por el ENACOM, el Ente Nacional de las Comunicaciones. Vamos a seguir hablando de los trabajadores. Como yo les comenté recién, llegaron a ser 10.000 personas aproximadamente y acá los vemos trabajando en la diaria. Recién hablábamos de los puestos de trabajo y la gente a este edificio no venía solamente a enviar cartas o a recibir encomiendas, venían también a pagar impuestos, a comprar cosas del exterior por catálogo, también venían a hacer giros postales. ¿Qué es un giro postal? Una transferencia. Y también la gente venía a intercambiar estampillas de la Caja Nacional de Ahorro Postal. Como esto no es un monólogo, sino una conversación, invito a quien quiera a contarnos cómo era, qué era, para qué era la Libreta Nacional de Ahorro Postal. Esto no revela edades, gente, ¿eh? No, esto simplemente es experiencia viva, que suma la visita guiada. Invito, sean libres. Yo lo tengo guardado en mi casa. Me encanta. ¿Y entonces qué era?
comprabas estampillas? Creo que tengo 12 pesos de aquella época. Ok. ¿Cuánto será ahora? No sé. ¿Cuánto será ahora? 12 pesos de esa época. Ahí va. ¿Y la libreta nacional de ahorro postal, para quiénes eran? Para los chicos. Y entonces, ¿qué era? Para justamente incentivar el ahorro. Y también la libreta se daba en las escuelas para fomentar que los pibes aprendan a ahorrar y vayan a la escuela, terminen los estudios y aprueben las materias. Después los chicos venían al correo central o a cualquier sede del correo a intercambiar las estampillas por dinero para que luego ese dinero pase a una cuenta bancaria. También, así como he preguntado recién, quien quiera hablar que hable, un señor nos contó una vez que a los 15 años tuvo que trabajar y se le pagaba el sueldo mediante la Caja Nacional de Ahorro Postal. Con esto, gente, no fomento el trabajo infantil, pero cuento lo que pasaba también, ¿no? Así como también la Caja Nacional de Ahorro Postal hoy desapareció y es un seguro. Bien. Te pagaban con eso, sí. Aunque bueno. Bien, vengan por acá. Sí. Esto queremos saber. Esto, ¿qué era? Muy buena pregunta y bien que lo vemos acá, porque arriba hay mucho ruido. Marco para escribir. Y para escribir es muy obvio. Tiene otra función, que es la estufa. Amo cuando hacen eso. Me da años de vida. El calor salía por acá arriba y también por acá abajo, que hay una especie de rejilla para los pies. Al principio funcionaba, es porque en invierno, gente, acá te morís de frío. Sí. Yo trabajé atención al público 5 años ahí en el mostrador y a mitad de julio no le deseo a nadie estar ahí. Se me han puesto las manos azules una vez. Y aparte ahí teníamos una remera azul, éramos un pitufo de repente en invierno. Es horrible la verdad en invierno, y esto funcionaba como estufa cuando era correo, y con el paso del tiempo ya quedó parte del edificio en sí. Que haya una caldera acá en el primer subsuelo genera que sea un espacio inflamable. Recordemos, las cartas, el hall de los buzones, un mundo de gente, y llegar hasta acá. Los bomberos en caso de incendio tenían que bajar por las escaleras que bajamos recién, perdiendo tiempo en llegar. ¿Qué hicieron para evitar perder tiempo en casos de incendio? Colocar en los suelos cerámicas de vidrio. Rompían una, pasaba la manguera, rompían todas, pasaba el bombero y llegaba rápidamente al primer subsuelo. Si bien desconozco si hubieron incendios, muchos incendios, a pedido del público tuve que investigar cuándo fue el último, y fue en el mes de octubre del año 2000, y oh casualidad, acá en el primer subsuelo. Porque aquí no solamente se hacía la clasificación de las cartas del hall de los buzones, sino el recibo y envío de las encomiendas. Por ende, mucho objeto inflamable, en un espacio poco ventilado, con mucha gente al mismo tiempo, y acá la gente fumaba. Moraleja, no se fuma en espacios poco ventilados. Cuando el señor Luis Bernet, ¿quién es Luis Bernet? ¿Alguien escuchó hablar de él? Estamos en fechas donde hay que saber quién es Luis Bernet. Es el primer y único gobernador de las Islas Malvinas, el primer y único gobernador argentino, ¿no? Que cuando fue a poblar las Islas Malvinas con mujeres y hombres y animales y el mundo agroindustrial, no solamente fue con eso, sino con el buzón rojo del correo. Hace unas semanas se cumplió el Día Nacional de la Antártida Argentina. Cuando los argentinos fueron a poblar la Antártida, las bases militares, no solamente llevaron elementos científicos, sino también
Correo. El buzón rojo del correo. Por eso algunos tienen hasta incrustado el escudo nacional, gente. El correo no solamente tenía camiones, también tenía autos, aviones, bicicletas, motocicletas. En las líneas férreas había un vagón exclusivo solamente para el correo. Y también pequeñas embarcaciones. Como sabrán, hay ciudades donde solamente se transitan en barcos en Argentina. ¿Cómo en dónde? En el delta del Tigre. Bien, que si no lo conocen, tienen que ir, gente. Es una fantasía ese lugar. Vamos a ver también elementos de radio. ¿Por qué vemos elementos de radio acá adentro? Porque la radio marca comunicación. Sí. Pero puntualmente en 1937, el 6 de julio, se funda en el segundo piso la primer radio del Estado, Radio Nacional. Por eso nos vamos a encontrar con esta válvula radial que se encontraba acá en el edificio, que funcionaba para que llegue el sonido y lo expanda, llegando a radios como esta, que es tipo mueble. Si alguno ve las chicas del cable, tenemos un ejemplo acá de un computador tipo operadora. Y por ahí vamos a ver un telégrafo entero con el sonidero para entender el código Morse, otra radio, y nos encontramos también con esto. ¿Qué es esto? Un tubito. No. Entiendo que alguno de ustedes estuvo haciendo la fila para las entradas del teatro, ¿no es cierto? ¿Vieron que arriba mi compañero que da las entradas les entregó al lado de un tubo amarillo que estaba en el mostrador? Bien. Se llama Sistema Neumático Postal. Exactamente. En la ciudad de Buenos Aires y también en este edificio hay un sistema de tubos que originalmente servían para enviar correspondencia a gran velocidad, a partir de aire comprimido. Las cartas, la correspondencia, transitaban esos tubos a partir de estas cápsulas que se abrían, ponían la carta dentro, la cerraban y se iba a un punto del edificio en este caso o de la ciudad. ¿Por qué de la ciudad? Porque hoy en día, debajo de la ciudad, hay un sistema de tubos que llegaron a ser 60 kilómetros que unificaban varios puntos de la ciudad para enviar correspondencia a gran velocidad. ¿Conocen el Congreso? Sí. ¿Vieron que enfrente hay una plaza? Sí. Bien, a la altura del Cine Gomont, entre Rivadavia y Montevideo, en esa esquina, van a encontrarse con una boca de subte abandonada. No es una boca de subte, es la boca de estación del sistema neumático postal. Hasta ahí llegaba uno de los tantos tubos que transportaba estos objetos. Ese tubo hoy sigue estando, obviamente sin funcionar, dentro del túnel de la línea, porque entiendo yo que ese tubo llegaba hasta el Congreso, unificando el Congreso con este hermoso edificio. También hay un sistema parecido en la ciudad, pero en vez de enviar cartas, ¿qué enviaban? ¿Alguien lo sabe? Ojalá, tengo un hambre en la hora de la merienda. Quise decir facturación. Diarios, gente. Diario de la prensa. Si van a la Avenida de Mayo, a la Casa de la Cultura de la Ciudad, les van a contar sobre el sistema neumático de diarios. ¿Sí? Y esto me lo quiero llevar a mi casa. Sí, miren ¿no? lo que es. Hermoso. Hermoso, hermoso. Bien, gente, hasta acá llegamos con la historia del correo. Porque si les cuento toda la historia del correo, vamos a estar 3 horas y estamos hablando ya hace 40 minutos. Hablaría horas del correo, pero bueno, ahora tenemos que hacer un salto en el tiempo de casi 100 años para conocer al centro cultural más importante de América, que dicho sea de paso, este año cumple 10 años. No lo puedo creer, ¿en qué momento? Al salir por la puerta de vidrio, van a notar que la arquitectura del edificio va a cambiar rotundamente. Ya que ahí comienza el área industrial, el área que no es monumento histórico nacional. Por ende, se genera un contraste arquitectónico, o como le decimos siempre, un viaje en el tiempo. Pasamos de 1928 al 2015, siempre en el mismo lugar.
Este viaje en el tiempo no genera mareos, náuseas, diarrea. Lo que sí les pedimos es que se ajusten los cordones, porque subiremos por escaleras mecánicas. Vamos a ir al segundo piso. Vengan por acá. Adiós. Un segundito, gente. ¿A qué piso digamos? Cuidado. Bien, vengan por acá, por favor. Puerta Biker Moreno. Oh. Bueno, abajo estábamos hablando de que correo funcionó acá hasta el año 2002. Del 2003 al 2009 funcionó solamente la planta baja que vimos recién como casilla postal. Y después todo el edificio estaba vacío o había alguna que otra oficina del correo y del Estado. Pero esa función como correo aquí ya no estaba, sino que se dividió en dos sedes. Una al lado del actual puerto de Buenos Aires, San Retiro, porque si miran por la ventana después verán que el edificio está ubicado acá porque estamos pegados al puerto Madero. Estamos entre el puerto y la ciudad. Y el otro correo se encuentra en Monte Grande. ¿Y qué hay cerca de Monte Grande, gente? Ezeiza. ¿Y por qué no voy en tren? Voy en avión. Genial. Entonces, en 2003 se decide a partir del Estado Nacional restaurar y refuncionalizar a este edificio como centro cultural, cambiando para siempre su funcionalidad. Deja de ser el Palacio de Correos y pasa a ser el Palacio de y para la cultura multidisciplinaria, nacional, regional e internacional. Entonces, en 2009,
Los arquitectos del estudio B4FS de Buenos Aires y La Plata fueron los encargados de transformar a este edificio en un centro cultural. Notemos el segundo contraste. Para construir al Correo, o sea, lo que vemos acá, se contrató a un arquitecto francés. Y para construir al centro cultural, a un estudio arquitectónico argentino. Y puntualmente se les plantó 3 objetivos. El primero, restaurar todo lo que sea monumento histórico nacional, fachada y área noble. Como dije abajo, notamos que la restauración no fue poca cosa. Estamos en un edificio que supera los 100.000 metros cuadrados, donde muchos de los materiales hoy no se consiguen más. Por ejemplo, estas maderas, roble de Eslabonia, no las busquen porque no las van a conseguir. Y si las consiguen, vamos a ver si las podemos pagar. Entonces, el trabajo fue muy minucioso. Sumado también a que al estar en terrenos ganados al río, ¿qué vamos a tener dentro del edificio? Humedad, que es la archienemiga de los entelados. Originalmente aquí había un entelado, pero por la humedad se arruinó muchísimo a tal punto de que no se pudo restaurar. Entonces, ¿qué hicieron? Colocaron un empapelado que más o menos se asemeja con el que estaba originalmente. Hay un espacio, por suerte, en el edificio que tiene su entelado original, que está en el 4º piso, que es la oficina del director del Correo Central, la oficina más importante de todo el edificio. Es parecida a esta, pero un poco más grande y mucho más ostentosa, mucho más opulenta, que hoy está ambientada como si fuese 1946, porque en ese año también trabajó ahí María Eva Duarte de Perón, creando los cimientos de la Fundación de Ayuda Social Eva Perón. Eso está en el 4º piso, que si quieren después del tour lo pueden ir a recorrer. Esto es el Salón de Honor, llamado así porque aquí se realizaban en el Correo reuniones protocolares, reuniones importantes. Acá no venía el cartero, venía en todo caso el jefe del cartero. Y también acá afuera habrán visto un montón de escudos, llamados Salón de los Escudos, porque representa el federalismo que tenía el Correo y hoy el Centro Cultural. Ahí cuando era Correo se hacían eventos protocolares, como por ejemplo en 1995, yo apenas nací en noviembre, acá estuvo Lady Di, cuando vino a la Argentina, se le hizo la cena homenaje, donde según me dijeron había una escultura de hielo con su cara. Esculturas de hielo, muy 90 es eso, ¿no? Sí. Bien. Hoy el Salón de Honor, por su construcción original y por su restauración, se generó un espacio perfecto para que sea un espacio para hacer música de cámara. ¿Qué es la música de cámara? ¿Alguien sabe? A ver. Una orquesta que no supera los 20 músicos y que no requiere director. Razón por la cual acá se hacen conciertos de piano de cola, que lo vemos ahí atrás, con algún que otro instrumento, tipo violín, una pequeñísima orquesta o pequeños coros, todo muy pequeño, así como el salón en sí que es. Pueden sentir que afuera se puede caer el mundo y acá adentro ni enterados. También acá se están haciendo shows de ópera, obviamente no en las dimensiones de nuestra casa de ópera ya el 9 de julio, pero óperas en sí porque la acústica es bastante interesante. Bien, ¿hasta acá gente alguna pregunta? Sí, digamos. Estos espacios, cuadrados pequeños y acondicionados, ¿fueron Sí. modificados? Estos, tipo enrejaditos, ¿sí? No, a los costados. Los costados fueron modificados con la aprobación del Estado, ¿sí? Para colocar el aire acondicionado. Algo similar pasó también allá el 9 de julio el protocolo. También han puesto en el techo auroritos. Eso se aprobó también por el Estado Nacional porque son un monumento histórico nacional y funciona también para mantener no solamente el bienestar del público acá adentro, sino también para mantener la temperatura, para que la humedad no haga las suyas. Bien, el segundo objetivo fue construir adentro del edificio una sala sinfónica para aproximadamente 2.000 personas y que tenga una acústica perfecta. Vamos a ingresar al Auditorio Nacional, la sala sinfónica más grande de Sudamérica, pero el mundo la conoce como la Ballena Azul.
¿Qué pasa? La ballena ahora está en concierto y en la teoría la visita guiada no puede ingresar, pero van a hacer una excepción. Ah, qué bien. No vamos a entrar por donde entra el público, obviamente, porque se nos van a tirar todos encima a insultarnos, pero vamos a entrar por una puerta secreta por el tercer piso, ¿sí? Vamos a ingresar, vamos a ver un poco la sala, va a estar apagada seguramente porque hay un concierto. Puede ser que nos permitan estar unos minutos ahí arriba escuchando un poquito, es un show de 2 chelos, un show bastante lindo, Sí. y salimos para que yo les cuente lo que vieron, ¿sí? Lo que sí les pido por favor es que si van a sacar fotos o videos que sean sin flash, sin la ballena, para no mostrar a los músicos. Y tampoco para que el público que está Se ahí moleste. no nos vea entrando por otra puerta, porque están armando una fila acá abajo y ya nos pasó de que se han enojado con que no, que ellos entran por otro lado, ¿sí? Evitemos que a Marco lo ocurra, ¿sí? Rápido, si quieren ver la vista de la ciudad de acá lo pueden hacer, ya que es el único lugar de la visita que podemos ver el exterior.